¿Qué tal? Buenas noches. La semana en la que se ha presentado oficialmente el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, el día precisamente en el que se ha presentado la Feria del Libro de este año, se nos ha antojado que podía ser una muy buena idea hablar de cultura, máxime cuando estamos en una ciudad del peso específico que tiene Granada. Se nos ha dicho en varias ocasiones, se escucha de forma reiterada, que Granada ha sido o es la capital cultural del sur del país. Y sin embargo, un día sí y otro no, nos despertamos con noticias que hablan de Málaga, de ese conglomerado, de ese tejido museístico que se ha montado allí, de un festival de cine de calado, en fin, se habla mucho de Málaga y se habla mucho de cultura. No sé si también la gente de Málaga o la gente de Sevilla verá que Granada aparece en los medios con el mismo peso que parece Santo para ellos. Así que vamos a hablar un rato de cultura. Esa es nuestra propuesta para esta noche y para ello hemos invitado a 4 personas de solvencia más que destacada en este ámbito cultural. Ya verán que hemos querido tocar el asunto de la gestión, teatro, música, literatura, en fin, un poco de todo, algo representativo, a fin de cuentas, de lo que es la sociedad granadina en este ámbito cultural. Y les presentamos ya, de hecho, a nuestros invitados. José Torrente, diputado provincial, diputado de Cultura. Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. El placer es mío. César Girón, César podemos decir muchas cosas, escritor, entre millones de cosas, hombre renacentista donde los haya, que toca distintos palos y para coraje de los demás, bien, encima. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, José Antonio. Digo coraje por envidia, ¿eh? No, muchas gracias, lo he entendido. Gracias por la presentación. Otra persona a la que es un placer siempre invitar, siempre compartir un ratito de charla, un ratito de mesa. Reinaldo Fernández, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, director del Centro de Documentación Musical y también con un pasado dilatado en el mundo, un pasado y un presente dilatado en el mundo cultural. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias. Y finalmente, Nines Carrascal, otro lujazo que hayas aceptado estar esta noche aquí con nosotros. De Nines se pueden hablar también muchísimas cosas, había que hablar de histrión, había que hablar de gestión cultural, de cómo gente como tú, en este caso, pues hacen que Granada sea más de lo que es. Buenas noches y bienvenida. Gracias, buenas noches. Bueno, primera pregunta que planteo al hilo de lo que acabo de comentar. Se nos dice con cierta asiduidad que Granada es la capital cultural del sur. No sé si utilizo bien, Pepe, el tiempo verbal. Es... Granada presenta argumentos desde el punto de vista natural, monumental, para poder aspirar a esa condición. Pero yo no quisiera plantearlo como una especie de competencia, porque entre otras cosas la cultura no creo que sea eso. En todo caso, la programación cultural de Granada pues lleva a poder pensar esa situación y a poder pensar esa posibilidad de manera natural, no importada, no a fuerza de importar pues esas delegaciones que si estamos hablando en el caso de Málaga, que me parece opción absolutamente legítima y el que puede hacer frente a ese dispendio pues así lo estima, teniendo en cuenta que Málaga presenta una capacidad turística y de playa que aporta un número de posibles y potenciales usuarios que viabiliza esa opción de esas delegaciones museísticas. Pero es que Granada la riqueza natural la tiene, no la importa, ya está aquí. Y si a eso añadimos algunos eventos o títulos de una manera significativa el que últimamente ha concedido la UNESCO como Ciudad de la Literatura, pues bueno, yo creo que Granada presenta argumentos para aspirar a ser al menos tenida en cuenta como una de las líderes andaluzas en materia cultural. Su programación así tendrá que ser. Hoy hemos presentado, como usted bien ha dicho, lo que yo pienso que es la mejor feria del libro de las 34 celebradas, de las 33 celebradas hasta ahora. En este caso hemos presentado hoy la 34, por lo que presenta de contenidos, de presentaciones de nuevas ediciones de libros y del éxito que supone. Estamos hablando de la feria del libro más antigua después de la de Madrid, es la referencia en la antigüedad de España, ¿no? Y yo creo que eso es un orgullo como granadino y la satisfacción que lleva a que el monumento más visitado de España esté en nuestra tierra. Y ese Festival Internacional de Música y Danza que presentamos ayer, pues que tiene este año una programación envidiable dentro de los recursos, que también hay que reconocer que son los que son. Y yo con eso sí que me encanta poder decir que la imaginación de los gestores de la programación del propio Consejo Rector
ha sido mucho más valiosa porque con menos recursos que otros años anteriores, que otras ediciones anteriores, en el papel histórico del festival, que ya son 64 ediciones las que aporta, dígame usted, si una ciudad como Granada, que tiene un Festival Internacional de Música y Danza, 64 años consecutivos celebrándose, no merece la pena desde el punto de vista cultural. Y yo creo que esos son los argumentos, sin entrar en valorar otros que también existen desde el punto de vista provincial. Yo creo que en ese aspecto orgulloso de que esta tierra presente ese aval cultural. Muy bien, César. Bueno, yo creo que vamos a coincidir todos un poco. Entonces, la respuesta puede ser contundente o como queramos. Yo creo que fuimos capitalidad cultural y que pretendemos seguir siéndolo sin tenerlo muy claro qué es lo que queremos. Por otra parte, creo que lo que hay que decir que es ser capitalidad cultural. Si es ser capitalidad cultural porque te lo concedan, bueno, para eso está la Unión Europea, reconoce que una vez es capitalidad europea de la cultura y tal, no es el caso nuestro. Nosotros la diferencia es que anteriormente, fuera de nuestras fronteras provinciales, más allá de Despeñaperros para arriba, incluso en Europa, cuando se pensaba en un referente cultural en el sur de España, se pensaba directamente en Granada. Hoy en día eso ya no se da. Pero no por culpa de que otros trabajen más que nosotros, que lo hacen, sino posiblemente porque nosotros no nos pongamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el diputado provincial de Cultura, estoy casi seguro que voy a estar de acuerdo con lo que va a decir Reinaldo Fernández Manzano, en que tenemos una buena programación cultural. A veces dispersa, hay cosas de mucha calidad, otras de no tanta calidad, pero que en definitiva, y por no extenderme, como habrá tiempo de hablar, tenemos, por supuesto, elementos tanto de infraestructuras culturales como patrimonio, como historia suficiente como para ser un auténtico referente cultural en el sur de Europa. Yo no hablo del sur de España, hablo del sur de Europa. Y después lo puedo argumentar por ti. Sí. Pero en este momento, por distintas circunstancias que podemos analizar también, no lo somos. Que nos están rebasando en esta especie de carrera, que yo comprendo que también, y digo, no hay que competir, nosotros tenemos que tener nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia cultura, pero lo que sí está claro es que estamos perdiendo el ser fuera de nuestras fronteras, que en definitiva lo que nos puede importar más de cara a muchos factores, el que sigamos o seamos referente cultural, pudiendo serlo. Muy bien, Reinaldo. Sí, yo estoy de acuerdo en el sentido de que Granada es una ciudad que tiene una herencia cultural muy potente por los monumentos, la Alhambra, todo el entramado urbano. Ha sido un imán para los artistas de otros sitios se han inspirado en Granada, han querido venir a vivir a Granada de una forma espontánea, sin tener incentivos ni ayudas para que lo hagan, se han instalado en nuestra ciudad pintores, escritores, músicos. Granada también tiene una universidad de un gran prestigio intelectual, que ha desarrollado muchos estudios y que también ha generado un tejido teatral, musical importante. Tenemos esa herencia, esa mina de oro en Granada, y Granada ha sido referente cultural. Hoy en día Granada no es un referente cultural y el reto que tenemos entre todos es ver la manera de cómo conseguirlo, cómo conseguir que con ese potencial, con esa riqueza, Granada sea una ciudad cultural muy significativa a nivel del sur de Europa. Y para eso también tenemos que llegar a acuerdos y a consensos. Yo pienso que hay elementos como en la educación, como en la sanidad, como en la cultura, donde por encima de los partidos debe haber unas líneas claras de a dónde se quiere ir para que realmente la sociedad progrese y no se utilice la cultura como un arma arrojadiza que al final lo que hace es tejer y destejer y no conseguir un avance con el potencial que realmente tiene Granada. Y muy que después podemos entrar a desarrollar. Perfecto, sí. Nines. Bueno, efectivamente, como ya vaticinaban los compañeros anteriores, seguramente hay un corpus en el que estamos todos de acuerdo. Yo intento ser siempre una profesional y ciudadana responsable ante la ciudad y en la que vivo y me gusta siempre ponerme a favor, es decir, tener un planteamiento positivo. Dicho lo cual, a mí tampoco me gusta la competitividad como manera de funcionar ni de pensar. Creo que no nos lleva a ninguna parte y estoy también muy a favor del diálogo y de que a veces cosas que están ocurriendo en la ciudad aisladas no ocurren así porque realmente hay una desconexión, ¿no?, entre las cosas que ocurren en la ciudad. Dicho lo cual, yo creo que Granada, yo no soy granadina, vine hace 20 años, me encontré con una ciudad que tenía unos activos culturales importantísimos, que los mantiene y que evidentemente tenemos una herencia que avala la distinción de Granada como una ciudad referente en el sur de Europa, en el sur de España, en el sur que queramos, ¿no?
Yo no veo en este momento a una Granada brillante a nivel cultural, no considero que en este momento Granada sea un referente a nivel de cultura, y yo el aspecto de la cultura que más conozco, porque es en el que trabajo, es en las artes escénicas. Yo creo que ahí Granada tiene una asignatura muy pendiente, sobre todo por el desaprovechamiento de muchas compañías que trabajan en todos los ámbitos de las artes escénicas en la ciudad. Y por abrir un debate ya con los compañeros, recojo uno de los términos que ha utilizado el señor diputado, que es trabajar desde la imaginación. Es verdad, porque hay que ponerle mucha imaginación al día a día, porque hay que ponerle muchas ganas y hay que intentar a veces darle vuelta a las cosas, pero es verdad que de imaginación solo no podemos seguir tirando, ¿no? Y hay que ponerse mucho las pilas. Yo no, en este momento soy crítica respecto al discurso victorioso de que estamos fenomenal, de que somos una ciudad, que la UNESCO nos acaba de convertir en una de las ciudades literarias y tal. Pues sí, nos pueden poner el sello que queramos, nosotros podemos no hacer buen uso de eso, no aprovechar las oportunidades y quedarnos cada vez más en el extrarradio, ¿no? Yo lo que abogo y pongo encima de la mesa es que entiendo que la cultura en manos de las administraciones públicas tiene que ser y tiene que entenderse como un valor estratégico fundamental y no excluirlo o recluirlo solamente al puro valor ornamental. Entonces, mi debate empieza por ahí. ¿Qué factor, qué lugar ocupa la cultura en una ciudad como Granada con los activos y con la herencia que tiene? Señor Torrente. Bien, bueno, yo, con respecto a lo de arma arrojadiza, unanimidad, yo vengo de presentar, junto con las instituciones, Junta de Andalucía, Universidad, Ministerio, Diputación y Ayuntamiento, el Festival Internacional de Música y Danza. Yo vengo de presentar la Feria del Libro, de acuerdo, todas las instituciones, para tener la mejor feria del libro posible. Es decir, ser o no referente cultural, pues no deja de ser una apreciación subjetiva. La única actuación de la Fura dels Baus va a venir este verano aquí con motivo del centenario de Manuel de Falla. Yo, tener a la Orquesta Ciudad de Granada un referente musical del entorno, y eso Reinaldo me dará la razón de que estamos hablando de un referente en lo que a música clásica se refiere, con uno de los mejores auditorios que puede presentar Andalucía. Bien, yo no vengo a competir con discursos victoriosos, yo lo que vengo es a constatar que hay un esfuerzo, a pesar de la situación económica difícil por la que atraviesan todas las instituciones. Ha habido un periodo de crisis de la OCG que solo por la apuesta de las instituciones, mancomunadamente el esfuerzo, la Diputación añadida ahí, junto con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la capital, pues han permitido que, junto al esfuerzo de los profesionales, que hay que reconocerlo también, un esfuerzo económico que han hecho de contención, pues ha permitido que la Orquesta Ciudad de Granada vaya saliendo poquito a poquito y que tenga una programación que a mí me parece que, comparativamente con otras del entorno más inmediato nuestro, llámese Málaga, llámese Almería, llámese Córdoba, etcétera, fíjese la situación que presenta la Orquesta Ciudad de Córdoba, que está tendente a la desaparición por otra parte, ¿no? Vamos a ver, Yo quiero decir que no es un discurso victorioso, sino que es hacer una referencia. Y luego, en lo más pequeño, pues yo, como diputado de Cultura, pues también vengo de presentar un pequeño proyecto que tiene que ver con la incentivación de la afición al flamenco. El títere tran tran, con el que entre títeres y flamenco y música vamos a intentar llevar esa forma pedagógica de la cultura, en este caso del flamenco, a los pueblos de la provincia. Hombre, yo sé que se podría hacer más, tampoco aquí vamos a pecar en fin, pero lo que se está haciendo tampoco quiero que quede en agua de borrajas, ¿no? César. A ver, hay una serie de infraestructuras culturales, por llamarlo así, se habla de industrias culturales, todas estas cosas, de infraestructuras culturales que son indiscutibles, pero que además deberían de no ser discutidas en la ciudad. Por ejemplo, el Festival Internacional de Música y Danza, nadie duda, por eso hay unanimidad, de su valía, de su valor internacional. La OCG también, podemos hablar de la OCG. Por supuesto, Reinaldo, más que nadie, porque está dentro de la gestión. Y podemos hablar de determinadas cosas. El problema de esta ciudad es que muchas veces esas infraestructuras, que en cualquier situación es indiscutible, son caballos de batalla. Nadie discute en Sevilla el Maestranza ni la Sinfónica de Sevilla. Aquí sí se ha discutido mucho la OCG, que si pago, que si no pago, que si no hay dinero. Tú hablas ahora de un esfuerzo de contención. Bueno, lo hemos hecho todos los funcionarios públicos, lo hemos hecho todos los profesionales de alguna manera, ¿no? La cuestión está en que yo, como ciudadano, no he gestionado nunca cultura, me gustaría saber dónde queremos llevar esto. Es decir, porque yo he visto propuestas que cuando yo concurría a las elecciones municipales, fui concejal escasamente 9 meses, nada más, y no gestioné nada, pero yo he visto propuestas elaboradas desde aquí
en el programa nuestro, que se han plasmado posteriormente en Málaga y eran creaciones nuestras, porque no somos capaces de ponernos de acuerdo muchas veces. No quiero abrir un debate con el tema de atrio. El atrio se podrá discutir. Desde el punto de vista procedimental es indiscutible porque han participado todos. Podemos discutir la bonanza o la no bonanza, pero siempre discutimos tarde y discutimos mal. Y nos estamos jugando muchísimo. Nos estamos jugando muchísimo con el tema de la primera infraestructura, por decirlo así, cultural, patrimonial, que es el conjunto monumental del Alhambra y el Generalife. Entonces, yo no quiero hablar del tema de atrio, pero indudablemente yo creo que la pregunta a resolver sería ¿en qué perjudica atrio a la ciudad? ¿En qué perjudica? Eso dejo el tema, no debo hablar profesionalmente por eso, pero podemos llevarnos a otro sitio. Es decir, aquí se hace caballo de batalla de cualquier cosa. Yo creo y pienso que la cultura en Granada en este momento hay muy buena programación cultural en algunas cosas. Por ejemplo, el Alhambra, hay cosas pequeñas, el Alhambra, pero de mucha calidad, muy bien programada culturalmente, gestionada muy bien. También en la Junta de Andalucía, tengo que decirlo, que bastante menos, en lo que es el resto de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de Granada, particularmente, creo que hace cosas, para mí, bastante interesantes, con los medios que tiene, y la Diputación, que lo sigue un poquito menos, también. Pero se podría elevar un poquito el tono, por decir un poco el nivel sí, de la calidad, ponernos un poquito más de acuerdo, como ha puesto de manifiesto Leonardo Fernández Manciano, e intentar saber, definir dónde queremos, qué tipo de cultura queremos hacer aquí y a dónde queremos llegar. Y ahora, si queréis, también podemos hablar de la programación privada. Reinaldo. Sí, yo en ese sentido creo que no tiene mucho interés criticar lo que se hace, es decir, las bondades de lo que se hace, que como en toda gestión hay cosas bien hechas y también errores, sino pensar en el futuro, pensar cómo podemos progresar, cómo podemos conseguir que Granada vuelva a ser un referente. Y para eso yo creo que, como decía César, es fundamental llegar a acuerdos, tener muy claro a dónde se quiere ir. Has puesto tú también ejemplos de cosas que funcionan bien, el Festival de Música y Danza, la orquesta. Eso habría que extenderlo a muchos más ámbitos. La cultura también, en el siglo XXI, es una cultura que es muy especializada, que se singulariza a cada sitio por tener determinadas cosas, y esa especialización requiere acuerdos, porque las corporaciones y la vida va cambiando y requiere que se mantenga en el tiempo. No se puede estar haciendo una cosa y después destruyéndola porque la ha hecho otro partido. Ese consenso que funciona bien en algunas cosas tiene todavía un campo muy amplio de extenderse, de ampliarse y de conseguir que realmente la ciudad progrese, y que progrese no solo en número de actividades, sino en actividades cualificadas, en actividades especializadas que hagan que nos miren mucho más desde fuera. Y ese es un esfuerzo que quizá no lo pueda hacer un partido de forma aislada, sino que lo tenemos que hacer todos, y lo tenemos que hacer los ciudadanos también con el compromiso de participar, de colaborar y de dar ese salto que Granada tiene los elementos que puede realmente darlo. Muy bien, Inés. ¿Me permite que al hilo de Reinaldo una cosa muy breve? Porque afecta a todos, pero a ninguno le perjudica. El Centro de Actividades Etnológicas Ángel Ganivet fue un referente mundial. Sí. Vamos, casi mundial, en lo suyo. Ángel Ganivet, el tema norteafricano y tal. Bueno, no vamos a entrar en las circunstancias, pero aquello desapareció, y hace unos días vi al diputado provincial con el presidente diciendo que ahora iban a hacer un centro de documentación. Bueno, es que estaba. Si además el centro de documentación, el centro de actividades etnológicas Ángel Ganivet, yo no lo recuerdo el funcionamiento, pero tampoco era especialmente caro. A un nivel, se le achacaba que tenía demasiado nivel. Eso pasa en muchísimas cosas. Entonces, mi protesta de alguna manera lo que dice Reinaldo, lo que dice Pepe, ¿no? Es decir, nos ponemos de acuerdo en muchas cosas, pero hay otras cosas en las que nos ponemos también de acuerdo para quitarla o no hacemos nada para que se deje. Respecto de la Feria del Libro, la Feria del Libro es la segunda de España en la antigüedad, creo que con la de Valencia. Ahora, César, es por dejar, ahora como vamos a tener oportunidad de seguir hablando, por escuchar a Nines. No, soy breve. Yo también creo que la clave está realmente en poner encima de la mesa lo que queremos hacer de esta ciudad. Y dejar de dar palos ciegos, porque no tiene ningún sentido, no es de recibo invertir dinero público en hacer y deshacer, y no llegan a ningún lugar. Aquellas ciudades que han tenido un dibujo cultural claro y que han tenido unos objetivos claros, se han ido cumpliendo las claves, los hitos que marcaban por encima de quién gobierne, han llegado a un lugar y han posicionado a su ciudad, a su territorio, como referente de cultura escénica o de cultura musical o de cultura cinematográfica, lo que sea. Para mí, el perder el norte o el llevar un camino sinuoso, estoy pero no estoy, ahora vengo yo, ahora viene el otro, ahora deshace, yo no pongo en cuestión
evidentemente el Festival de Música y Danza. ¿A quién se le ocurre poner en cuestión un Festival de Música y Danza? Pero también soy crítica con jugárnoslo todo a que la Fura esté en Granada. Pues está fenomenal que la Fura esté en Granada, pero yo estoy hablando de una cultura de base, de un tronco que permita que todos los eslabones de la cadena estén unidos, conectados y siguiendo un rumbo. Y a mí me parece que ahí ha habido una incoherencia a nivel político que es la que marca las directrices de la política cultural de la ciudad. Luego, si queréis, hablamos de la infraestructura escénica. Abro el melón, pero ¿de qué nos sirve seguir construyendo espacios escénicos como hemos hecho estos 10-15 años sin haber hecho planes de comunicación, de gestión de audiencia, sin tener recursos de dotación para contenidos de calidad? ¿De qué? Si estamos ante una provincia que tiene 20-25 espacios de primera generación, donde da lo mismo una asociación de vecinos que una compañía profesional, que una compañía de aficionados, que el patrón, el pregón en Semana Santa, los carnavales, en fin, estoy hablando de un batiburrillo, de una incoherencia, y ahí falta mucho sentido común. Cuidado, yo con mi dinero privado hago lo que quiero, pero cuando uno maneja las arcas públicas hay que ser absolutamente escrupuloso y no perder el sentido de lo que estamos haciendo, que es la cultura ciudadana para la ciudadanía en general. Entonces, a mí sí que me falta eso, o sea, yo lo que no entiendo es hacia dónde va esta ciudad. Es para mí la gran dificultad que encuentro en este momento. Había una mezcolanza ahí, la ciudad y la provincia. Sí, claro. Evidentemente no son, la ciudad tiene una capacidad y unas posibilidades financieras que no tienen la mayoría de los municipios de la provincia. Yo lo que puedo hablar desde el punto de vista de la provincia, pues a mí no me supone ningún problema reconocer que se puede mejorar, pero yo sí puedo decir que la exposición de Presence of Light de José Guerrero, todo el mundo coincide que es uno de los artistas de arte contemporáneo, se estrena en Granada e itinera a Madrid, y ahora itinera el 5 de mayo, inauguramos en Barcelona, en la Fundación Suñol. Bueno, el presupuesto ha sido importante, pero creemos que el esfuerzo es también necesario, porque nosotros no solamente nos dedicamos a traer lo mejor de José Guerrero en los años concretos de la etapa americana, que es esa exposición concretamente, sino que por ahí han pasado más de 50.000 alumnos de la provincia. Eso es lo que usted decía, de fortalecer el esqueleto. Pues como estamos haciendo con nuestra programación de teatro, nosotros apoyamos a las compañías de Granada que quieren estar en el circuito de teatro. Ninguna que quiera estar, no está. Todas están. Y luego ya depende de la programación particular de los ayuntamientos, que evidentemente concertamos con la Diputación. Es decir, nosotros reunimos los técnicos de Diputación y los técnicos de los ayuntamientos y ellos se ponen de acuerdo en qué tipo de obras de teatro vamos a programar este año y qué tipo de compañías nos interesan. Ahí está el menú y ellos se ponen de acuerdo. La política lo único que hace es financiar el coste a las partes que nos tocan, ¿no? Claro, además de eso, la Diputación tenemos la obligación de ayudar en la construcción de esos espacios escénicos, pero no de la construcción física, sino del equipamiento, y de darle luego vida a esos espacios escénicos. Y ahí nosotros tenemos también que ser, ya digo, la doble cara, la cultura, desde el punto de vista de esa euforia de arte contemporáneo que significa el Centro Guerrero, que mantenemos en Granada, que estamos financiando y que estamos dándole absoluta prioridad para que sea lo que es un referente del centro histórico de la ciudad, donde está la Capilla Real, cerca del Colegio de Niñas Nobles recuperado también, cerca del próximo centro Lorca, que también estará a 3 minutos del mismo, y al lado de la Madraza. Creo que es un centro histórico que en sí mismo encierra enjundia cultural que nosotros tenemos que ir compatibilizando con las necesidades de la provincia, porque a nosotros no se nos puede escapar que el verdadero leitmotiv de la Diputación es ayudar a los municipios de la provincia. Por eso intentamos compensar esa programación de primer nivel que tenemos que utilizar desde el punto de vista del interés provincial, ya incluso de manera obligatoria legalmente hablando, con la nueva legislación en materia de régimen local, que mi amigo César conoce perfectamente, y que a partir de ahí nosotros tenemos que ser capaces de compatibilizar, sin menoscabar, el principio de independencia y soberanía de cada uno de los ayuntamientos. Tengo que hacer una pausa comercial, pero muy breve, y enseguida escuchamos a César. Volvemos en un segundo. Hasta ahora.